La Interpol publicó hoy la circular roja para la captura de alias Jesús Santrich, el ex jefe de la guerrilla de las FARC. Seuxis Pauces Hernández Solarte es buscado en 190 países por cargos de concierto para delinquir, agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Santrich se encuentra prófugo de la justicia colombiana y es solicitado por una corte en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Esta tarde nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Yoli, muy buenas tardes. Todavía no sabemos dónde está, pero dónde podría estar, porque recuerdo un tuit del expresidente Andrés Pastrana, donde publicaba la fotografía de un avión diciendo que llevaban un avión de Maduro, diciendo que llevaban a Cuba a Santrich y a Iván Márquez. Así es, esa información que en su momento generó mucha polémica, todo indica que estaba confirmada hoy. El general Nicasio Martínez, el comandante de las fuerzas militares, en una entrevista en un medio colega nuestro, tuvo la oportunidad de afirmar que sí existía información de inteligencia clara, precisa, contundente de la permanencia del señor Santrich en Venezuela, y existía también información que ellos habían recopilado con base en sus actividades de inteligencia sobre un viaje muy seguramente realizado a la isla de Cuba de la mano con Iván Márquez, y que de ese viaje pasó unos días en Cuba y ya regresó a Venezuela. Por lo menos las fuentes de inteligencia confirman que ese viaje sí ocurrió y que en estos momentos está nuevamente en Venezuela. ¿Y en esos viajes qué margen de operación tiene la Interpol? En esos viajes no tiene el más mínimo margen de acción. Hay que tener en cuenta que cuando esté en Venezuela difícilmente la administración del dictador Maduro va a disponer que sus unidades de policía o los servicios de inteligencia adelanten cualquier actividad para capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades internacionales o de manera particular de las autoridades colombianas para deportarlo o extraditarlo. En ese punto es muy difícil que ocurra. En su viaje a Cuba partimos de dos presupuestos. En primer lugar, que es un viaje clandestino y que muy seguramente, aprovechando bandera diplomática, buscan garantizar que este caballero y su situación se mantenga en el tiempo, que no tenga la más mínima posibilidad de ser capturado. En Cuba igualmente, porque es un viaje clandestino y duró aparentemente, según afirmaciones de inteligencia, 1 o 2 días. Yo creo que mientras que exista esa orden de Interpol de captura internacional bajo las manos de Maduro, no se va a concretar. ¿Y qué se puede esperar de la reunión de este ex líder guerrillero con Nicolás Maduro, con otros líderes guerrilleros que están en Venezuela, con líderes incluso de los cárteles del narcotráfico y con los líderes de Cuba? Yoli, no se puede esperar nada bueno. Hay que tener en cuenta que el perfil de Santrich, además de su pasado relacionado con actividades insurgentes como integrante y como negociador de las FARC en La Habana frente a la administración Santos para lo que se conoció como el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, pues ese perfil yo creo que en estos momentos puede ser interesante desde el punto de vista anecdótico, pero la realidad del señor Santrich hoy día es que es buscado por narcotráfico, tiene vínculos, así se ha dejado entrever por diferentes autoridades con sectores del narcotráfico y con carteles internacionales de bandera mexicana, o por lo menos que tienen sede en México. Él es un narcotraficante y yo creo que ese viaje a Cuba difícilmente podía girar en torno de actividades políticas o de buscar un mecanismo que le permitiera entregarse a la justicia. Eso es lo más preocupante, es muy delicado, porque estamos hablando de alguien que fue guerrillero, que se sometió a las reglas del Estado colombiano, que es prófugo de la justicia, tiene orden de captura internacional y es un narcotraficante. Nada bueno se puede esperar. ¿Y qué puede ser desde allá para el proceso de implementación de los acuerdos de paz? Pues fíjate que ese es un tema que se discute mucho. Hasta hace muy poco, cuando se dio la controversia por las 2 o 3 capturas a las cuales se sometió, luego queda en libertad por una orden de la Corte Suprema. Es más, se posesiona en su condición de representante de la Cámara. Se decía que la presencia de Santrich en el Congreso de la República y ese tire de afloje entre las autoridades o entre diversas organizaciones de las autoridades judiciales perjudicaba mucho por el gran ruido que hacía la implementación del proceso de paz y en cierta medida la legitimidad, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si uno hace un análisis retrospectivo de las últimas 3 semanas aproximadamente, yo creo que ese ruido terminó por quedar escondido
y en cierta medida ¿Limitado, aislado? Aislado, y yo creo que eso beneficia la implementación, no creo que la afecte. Es más, en cierta medida, si se llega a concretar esa captura y es extraditado directamente a Estados Unidos, creo que sería la mejor opción, porque no afectaría el país, no habría mayores niveles de discusión, no existiría ese problema. Muy seguramente voces no aisladas, pero importantes, saldrían a decir que es una prueba de las falencias de la arquitectura jurídica que se acordó en el Teatro Colón, de los problemas que debe afrontar y retos, particularmente la JEP como la jurisdicción encargada del juzgamiento del comportamiento delictivo de diferentes personas vinculadas directamente al conflicto armado. Pero en estos momentos yo creo que la afectación es cero. Si es capturado, entonces, directamente procede la extradición, no lo tienen que a Estados Unidos, no lo tienen que traer primero a Colombia. Lo tenía que traer primero a Colombia. La orden es muy clara y precisa, es una orden de captura con fines internacionales de captura a órdenes de las autoridades colombianas, pero también hay antecedentes en donde el país que adelanta la captura muy seguramente puede tener contactos con otras autoridades y otros países, y se puede llegar a un acuerdo si se dan las cosas para extraditarlo a un tercer país. Pero esto no va a ocurrir en Venezuela. Sería que él tuviera un movimiento en otros lados por fuera de Colombia y de Venezuela y que se adelantara la captura. Por ejemplo, no creo que vaya a ocurrir, pero si pisa suelo de Brasil y es capturado, yo creo que las cosas serían a otro precio y muy seguramente sería entregado a las autoridades norteamericanas. ¿Qué le puede sumar él a el chavismo, o por qué es tan protegido por Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro en cierta medida considera que quizás él puede ser un seguro para adelantar un proceso de negociación con Colombia, puede ser un as debajo de la manga ante una situación crítica como la que se vive, especialmente después del 7 de agosto del año pasado, cuando Iván Duque asumió la conducción de los destinos de Colombia y es el inquilino de la Casa de Nariño. Yo creo que él puede tener una estrategia bastante perversa y muy peligrosa, porque en cualquier momento le puede dar la espalda, él es un dictador, le puede dar la espalda a esas disidencias de las FARC que tienen antecedentes de narcotráfico y de terrorismo. Su pasado político ya no existe y no se te haga raro que lo capture y busque negociar un acercamiento entre el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño y termine entregándolo. Y para el poderío del ELN, de las disidencias de las FARC, él estando en territorio venezolano, ¿qué tanta movilidad tiene para seguir ejecutando estos hilos en esas zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela? Tiene total libertad de acción. No existe la más mínima posibilidad, a menos que el dictador Maduro tome la decisión de ser capturado, de ser limitada a sus reuniones o que no goce de ciertos privilegios como, entre comillas, un consentido de la dictadura. Mientras que esa situación se mantenga, él va a tener plena libertad. El gran inconveniente o la pregunta que deberán resolver los servicios de inteligencia de Colombia y de otras banderas es cuáles son las actividades de narcotráfico que está preparando y si está involucrado con algunos miembros, porque así se dice en diferentes diarios internacionales, contactos que tiene con el ELN para adelantar actividades terroristas que comprometan no solamente la soberanía de Colombia, sino la vida y la integridad de muchos colombianos ubicados en ese sector de la zona fronteriza con Venezuela, o si están planeando una actividad terrorista de mayor calado, como ocurrió en el mes de enero de este año, cuando pusieron un dispositivo y una bomba en la Escuela de Formación de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Es una alerta que podría activarse ya en el gobierno colombiano. Yo creo que el gobierno colombiano, después de ese acto terrorista, tiene prendidas todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Muy seguramente se puede presentar a los ojos de los tomadores de decisiones de seguridad nacional la necesidad de fortalecer la información para evitar que se repita una situación crítica como esa.